Manifestaciones, paro y crisis sociales, el labor del cristiano en medio de esta crisis social. Sé que se terminó el paro, pero les cuento una mala noticia. Van a venir otros. Y no es porque estoy levantando a la gente para que vayamos al paro, porque hay que ir al paro o hay que ir a manifestar, sino porque es algo que se va a ir dando, siempre. Siempre vamos a estar de manifestación en manifestación, de paro en paro. Es algo normal. Y tiene un porqué esto. Entonces, vamos a estar viendo todo Tito. Me voy a estar deteniendo en el capítulo 3, pero básicamente voy a estar predicando todo Tito. Y hay dos preguntas que vamos a estar tratando el día de hoy. ¿Puede un cristiano participar de manifestaciones? Y la segunda es, ¿cuál es el labor de un cristiano en medio de esta crisis social? Son dos preguntas que vamos a tratar esta mañana. Y para no perder la costumbre, vamos a orar. Solo por costumbre nada más, ¿no? Oremos. Señor, derrama tu sabiduría, tu amor, tu verdad, tu conocimiento en medio de lo que vamos a estar aprendiendo esta mañana. Que seas tú hablando por medio de este siervo. Amén. Entonces, concepto. Voy a empezar por el concepto de crisis social. Dice, se entenderá por crisis social al deterioro de los principales indicadores sociales en cuanto a las condiciones de vida y de trabajo de los sectores proporcionalmente mayoritarios en la población. ¿Quién entendió? Dice, a ver, lean. Muy bien, ¿quién entendió? Diga la verdad, ¿quién entendió? ¿Quién no entendió? Alce la mano, ¿quién no entendió? ¿Entendieron? No. Bueno, les digo lo que pasa. ¿A qué se refiere? Qué susto, yo dije, vino el Señor. Vino el Señor y ustedes no están preparados. Deterioro de los principales indicadores sociales. ¿Cuáles son los indicadores sociales? Bueno, comida, transporte, salud y demás cosas, ¿no? Referente a eso. Entonces, cuando se deteriora ese tipo de temas, la gente se levanta. Sí. No hay salud, entonces la gente va a manifestar. No hay buena educación, la gente va a manifestarse. El alimento está caro, la gente va y se manifiesta. Entonces, ese es el deterioro. Y se da proporcionalmente mayoritario en la población, es decir, todos están viviendo eso. No es que tú dices, no tengo para comer, entonces voy a marchar yo solito. No, tiene que pasar en toda una población para que la población se levante. Para eso, a eso llamamos crisis social. Si no, sería solamente tu crisis, no social, solamente tu crisis. Dice otro concepto, las crisis sociales que trascienden a una persona, o sea, que no son solo de nosotros, sino es de un grupo completo, están dadas por un proceso de cambios que amenazan a una estructura social. Dichos cambios generan incertidumbre, ya que no se pueden determinar sus consecuencias. Cuando los cambios son profundos y derivan en algo nuevo, se habla de revolución. Y aquí se ha hablado un montón de revolución. Entonces, todos estos cambios que se van a dar, es que se van a dar siempre, hermanos. Uno no lo piensa, pero el tema de las guerras en otros países también afectan a nuestro país. El que un país que exporte o que tenga grandes suministros de petróleo, que no sé, hermanos, se les fue la luz, solo es una idea, se les fue la luz en todo eso, no tienen para sacar petróleo, todo el mundo pues va a tener problemas. Entonces no solo es del país, sino que son del mundo completo. Entonces, estos cambios, también decisiones de los mandatarios, también la época, ¿no? El tema del calentamiento global está pegando muy fuerte. Entonces, todos estos cambios amenazan en la estructura social y eso produce incertidumbre porque uno dice, pues, próximo año, ¿qué va a ser de nuestros hijos? ¿No? Yo estoy bien, yo estoy gordito, pero mis hijos están todos flacos. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? No sé lo que va a pasar. Entonces, eso hace que la gente se levante. Y cuando derriban algo nuevo, se conoce como revolución. Entonces, nuestra pregunta es, ¿qué es lo que Dios tiene que decir sobre la crisis
social, porque esto no es algo nuevo, no es algo que ya pasó, sino es algo que se va a dar, porque algo va a pasar, hermanos. Algo pasa y ya hay una crisis social. Entonces, no es la primera vez que nosotros vamos a ver el paro, no es la última vez que nosotros vamos a ver el paro, no es que nosotros decimos, ya se acabó las manifestaciones, ahora sí puedo trabajar y vivir en paz. No, en algún momento se van a levantar la sociedad y vamos a tener otra vez manifestaciones y vamos a vivir de paro en paro hasta que pues nos muramos, ¿no? O sea, vamos a morir viendo paros, manifestaciones. Entonces, no es algo que a nosotros se nos debería decir, hay un nuevo paro. Es como, qué gran noticia, ¿no? No, es algo cotidiano de toda sociedad. Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene que decir sobre la crisis social? Voy con la primera pregunta. ¿Puede un cristiano participar de manifestaciones? Les hago la pregunta. ¿Usted cree que un cristiano puede participar de manifestaciones? Díganme ustedes, cristianos. No, sí, ¿qué? Usted dígame y yo le digo que está equivocado. ¿No? ¿Sí? ¿No? 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 Pues la respuesta más sencilla, más simple es sí. Sí puede. Sí puede participar de manifestaciones. Miren, esta pregunta aparece normalmente en tiempos de crisis sociales, donde la gente, más que todos los cristianos, dicen, ¿puedo participar de las manifestaciones? Porque a mí me está también afectando el tema de no tener salchipapas en casa. A mí me afecta eso, entonces, ¿puedo salir a manifestar? La respuesta simple es sí, sí puede salir a manifestar. Esa es la realidad. Y esto es por un simple motivo, hermanos. El cristianismo no puede ser adverso a las necesidades y crisis sociales. No puedes. Tú no puedes simplemente decir, no, ellos son los que tienen problemas y yo no. Son los campesinos los que tienen problemas y yo no. O sea, el cristianismo no puede ser adverso a las necesidades y a la crisis social. Entonces, si hay un grupo que está teniendo problemas, entonces tranquilamente tú puedes salir a manifestar. Seas cristiano o no seas cristiano. La respuesta es sí, sí puedes salir a manifestar. Sin embargo, déjeme profundizar más en el tema porque ya se me están levantando, ya sacando sus banderas rojas, ¿no? Del socialismo, no del cristianismo. Entonces, déjeme profundizar en el tema. La pregunta no se debe centrar en que si puedo o no puedo, porque la respuesta más simple es si puedo. Sí puedo. A ver, ¿quién me impide? Nadie me impide. Hasta tenemos en la ley que tú puedes manifestar. Entonces, la pregunta no se centra en si puedo o no puedo. La pregunta debe centrarse en el cómo, en el por qué y en el qué. Ahí se tiene que centrar. Es decir, ¿cómo debo manifestar? ¿Por qué debo manifestar? ¿Y qué debo manifestar? Ahí se tiene que centrar la pregunta. Para entender todas estas preguntas de cómo, por qué y qué, partamos de algo primordial que el cristiano lo tiene bien claro, ¿no? Yo supongo que ustedes lo tienen bien claro. El principio de la justicia. Desde ahí partimos. Las preguntas que debemos hacernos entonces son, cuando yo participo, porque tengo el derecho de participar y no soy ajeno a las necesidades de las personas, cuando yo participo u opino sobre la manifestación, porque hay personas que no se van a la manifestación, pero tienen su opinión, y ahí están toda la familia, ¿no? Porque no pueden salir, porque toque de queda y ya estás conversando, qué bestia, este gobierno, no, pero si pudiera yo salir a manifestar y a lanzar una piedrita escrita con un versículo bíblico, pero una piedrita. Entonces, sí, cuando yo participo o opino sobre la manifestación que nace de una crisis social, o sea, que es algo real, que no es algo que me estoy inventando, ¿es la justicia mi motivación? Y yendo un poquito más profundo, ¿esa justicia es la misma que encontramos en la escritura o es mi propia justicia? Y aún más, ¿estoy siendo justo? Porque lo había conversado con alguien, ¿no? Nosotros decíamos, no, el gobierno es corrupto. ¿Usted es justo? A ver, ¿cuántos niños copian en sus exámenes?
y me van a decir que el gobierno es corrupto. Usted también es corrupto. ¿O cuántos de nosotros no pagamos el precio justo? ¿O cuántos de nosotros evitamos el tema de los impuestos? ¿Cuántos de nosotros coimamos? ¿Cuántos de nosotros hacemos cosas por debajo? Y decimos, no, el gobierno es el que es corrupto, no nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿usted es justo? Si nos evaluamos a nosotros mismos, hermanos, creo que nadie podría salir a las manifestaciones, a menos de que sea algo que realmente sí es crisis social. Porque hay gente que dice, me está costando más el precio de la gasolina. ¿Usted se ha dado cuenta que usted tiene carro y por eso piensa en eso? Nosotros los que andamos a pie decimos, pues pago 5 centavos más, ¿no? Y además a veces ni salgo. Entonces, como que no es tanto, pero hay gente que sale a manifestar porque le subió el precio de la gasolina, pero tiene carro, o sea, ya tiene beneficios. Y los que salen y tienen pasaje, ¿no se han dado cuenta que usted también tiene beneficios? Porque hay gente que ni siquiera puede pensar en pasajes. Y ustedes dicen, es que me subieron 5 centavos, 10 centavos al pasaje, voy a salir a manifestar. Hay gente que no puede salir a dejar sus productos porque no tiene el 10 centavos. No es que le aumentaron 10 centavos, no tiene 10 centavos. Entonces usted también tiene privilegios. Y a veces pensamos solamente en mi justicia y no en la justicia social como es, ¿no? Entonces tenga en mente este principio que parte de la justicia. El cristiano no puede ser adverso a las necesidades y crisis sociales. Y cuando hablamos de crisis sociales es algo que te afecta a todo el mundo, no solo a ti. Entonces, cuando tú sales a manifestar, cuando tú opinas sobre una manifestación, ten en cuenta sobre el concepto claro de crisis social, no de tu propia justicia, sino de la justicia. Y al mismo tiempo, no debe olvidar que el cristiano está llamado a la proclamación de la palabra de Dios, que ese es nuestro principal objetivo en esta tierra. No a manifestar, sino a proclamar la palabra de Dios. Entonces, hay muchas cosas que un cristiano puede hacer en este tiempo de crisis. Piénselo usted, yo no le voy a decir qué hacer. Algunos se fueron a dar de comer, algunos se fueron a ayudar a la gente, algunos estuvieron ahí. No lo sé, hermanos. Usted puede hacer un montón de cosas en este tiempo de crisis sociales. Hubieron familias que no pudieron salir a trabajar. No sé si usted preguntó por interno, hermanita, ¿tiene para comer? No lo sé. Pero hay un montón de cosas que uno puede hacer en este tiempo de crisis social si pensamos en el principio de justicia. No en mi justicia, sino en justicia. La justicia que encontramos en la Escritura. Ok, contestando esa pregunta, vamos a la siguiente pregunta, que es la más importante, diría yo. ¿Cuál es la labor de un cristiano en medio de una crisis social? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que estamos obligados a hacer? Hermanos, lo primero que debemos haber entendido es que estamos viviendo en medio de una sociedad pagana. Si usted no se ha dado cuenta, yo le vuelvo a decir, estamos viviendo en medio de una sociedad pagana. Y esta realidad sí modifica nuestras acciones. Hermanos, al ser una sociedad pagana, una cultura pagana, más que alejada de Dios, o sea, porque es el término pagano, más que alejada de Dios, es una sociedad que hace todo para alejarse de Dios. O sea, hace todo. Intenta crear leyes para alejarse de Dios. Intenta construir conceptos para alejarse de Dios. Hace todo para alejarse de Dios. Estamos viviendo en una sociedad pagana y a esa misma sociedad es la que enviamos a los hijos. No sé si se han dado cuenta. Así que espero que les manden bien preparaditos porque se están yendo a una sociedad pagana. La justicia social y la crisis sociales serán parte de nuestra vida porque estamos viviendo en una sociedad pagana. Terminó el paro, terminó las manifestaciones. Van a venir otras manifestaciones. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una sociedad pagana.
Malos gobiernos vamos a tener siempre, injusticias vamos a tener siempre, criminalidad vamos a tener siempre, que la subsistencia, que los alimentos sean caros, vamos a tener siempre. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una sociedad pagana. Así que no se le venga de nuevo que digan nos vamos a levantar al paro. No estoy diciendo que se vayan, estoy diciendo que no le tome algo de nuevo, porque estamos viviendo en una sociedad pagana. Y estas son solo algunas de las cosas que vamos a estar escuchando hasta que estemos aquí en esta vida, ¿no? Paro, manifestaciones, criminalidad, injusticia, malos gobiernos. Ay, qué malo gobierno, ¿para qué voté por este gobierno? Ay, yo pensaba que me iba a volver rico y que iba a tener todo un banco yo solito. Bueno, vas a tener eso, ¿sí? Malos gobiernos, malos administradores, porque estamos viviendo en una sociedad pagana. Algunos han dicho que son los cristianos que tienen que tomar la política. Bueno, yo les digo no, porque no vas a cambiar nada. Sí, no vas a cambiar nada. El mundo se va a estar perdiendo, se va a alejar más, se va a volver más pagana todavía. Entonces, que un cristiano se vuelva cristiano, pues gloria a Dios, es el reflejo de lo que Dios quiere, pero no vas a cambiar nada. Sí, puede ser que por 4 años nosotros tengamos un buen gobierno y los siguientes 4 años tengamos el peor gobierno, y así vamos a estar. O sea, es porque estamos viviendo una sociedad pagana. Espero que lo entienda cuando aparezcan estos problemas, que estamos viviendo en una sociedad pagana. Entonces, ¿cuál es el labor o la labor del cristiano en medio de una sociedad que va a vivir de crisis en crisis? Los paros los vamos a seguir viviendo, las manifestaciones los vamos a seguir viviendo, los malos gobiernos los vamos a tener. Entonces, ¿cuál es la labor de un cristiano en medio de una sociedad pagana que va a vivir de crisis en crisis? Pablo, hermanos, tenía mucha experiencia en vivir en medio de una sociedad pagana. Y más que vivir, trabajar en una sociedad pagana. Si bien todas las ciudades donde Pablo ministraba eran ciudades paganas, había 2 ciudades que yo quisiera destacar, que eran, hermanos, eran las mejores en paganismo. Sí, eran sociedades muy paganas, muy paganas. 2 ciudades, Éfeso y Creta. Éfeso y Creta son las 2 ciudades donde Pablo trabajó, ministró, y son ciudades con una cultura, con una sociedad muy pagana. La primera, en Éfeso, si usted se acuerda, la primera vez que Pablo predicó en Éfeso, ¿cómo le fue? ¿Usted se acuerda? Acuérdese, usted que estuvo ahí. Bueno, no le fue muy bien, de hecho le fue muy mal, ¿no? ¿Sí se acuerdan que salió huyendo con una canastita? Como perrito cuando quieres subirle a tu casa y tu mamá no te deja. No le fue muy bien a Pablo. Realmente era una ciudad muy complicada cuando él predicó en Éfeso, pero su trabajo hizo que aquella ciudad tuviera frutos. De hecho, las ciudades que son mencionadas en el Apocalipsis vienen del trabajo de Pablo en Éfeso. Y deja a Timoteo en Éfeso como un obispo. El primer obispo fue Timoteo, ¿sí? Así que tuvo frutos el trabajo que Pablo hizo en Éfeso. Más adelante, juntamente con su otro discípulo Tito, ministró en la ciudad de Creta, más que todo en la isla de Creta, porque es una isla, la isla de Creta. El apóstol Pablo visitó Creta hacia el año 64 durante su tercer viaje misionero y estableció un grupo de cristianos en la isla de Creta y dejó a Tito como el primer obispo. Y de hecho Pablo se dirige a Tito, que estaba en Creta, con la carta de Tito. Es interesante que Pablo dejara a sus 2 discípulos más cercanos en las 2 ciudades más difíciles, Éfeso y Creta. No dejó a cualquiera, dejó a sus discípulos más cercanos, a los que él tenía más confianza, en Éfeso y en Creta. Dejó en estas ciudades a sus 2 discípulos más cercanos en las ciudades más paganas que tenía esa época. Y además que tenían muchas crisis
sociales. De paso, hermanos, si usted sabe un poquito de historia, el templo de Diana, Diana la diosa, no, Diana el templo de Diana, que era orgullo de los efesios. ¿Usted recuerda cuando Pablo fue a predicar a Éfeso? Y ese era el problema. Predicó en el templo de Diana. En el templo de Diana, que era orgullo de los efesios, que era 4 veces más grande que el gran Partenón, si usted conoce algo de historia. O sea, es 4 veces más grande que el templo que se dio a los dioses en Atena. Atena, digamos que era la central religiosa, pero en Efeso tenían un templo a Diana 4 veces más grande que en Atena. Bueno, este templo fue destruido 7 veces. Normalmente la historia lo conoce como una sola vez, la última vez que ya fue destruido completamente. Dato interesante, fue destruido por agua. Bueno, ahí revísenlo. Fue destruido 7 veces ese templo. Así que Éfeso constantemente sufría crisis sociales. Porque cada vez que algo pasaba, destruían el templo. 7 veces fue destruido ese templo. Eso como dato para ustedes. Así que era una ciudad que vivía de crisis social en crisis social. Era una ciudad que era muy pagana y eso hizo que ellos vivieran de crisis social en crisis social. No les iba muy bien. Realmente ellos tenían mucho dinero y todo el dinero se centraba en el tema religioso, pero no les iba para nada bien, porque era una ciudad pagana. Una ciudad pagana va a tener crisis sociales. Mientras más pagana, más crisis sociales. Pero como todas las ciudades en el mundo son ciudades paganas, entonces todas las ciudades del mundo van a tener crisis sociales. Algunas más, algunas menos, pero todas van a tener crisis sociales. Ok, dejemos a un lado Éfeso y centrémonos en Tito y en la isla de Creta. Vamos a ver un poquito el panorama sobre lo que está pasando, lo que va a pasar en esta isla. Tito es un discípulo joven, imagínate. Si pudieran ustedes nombrar una ciudad pagana aquí en el Ecuador, ¿cuál sería? Muy bien, Pisulí. Entonces, digamos que el más joven de aquí, de esta iglesia, se va a Pisulí, a la ciudad más pagana que nosotros tenemos. Y es joven, jovencito, ¿sí? Ese es Tito. Tito se fue a Creta y era un discípulo muy, muy joven. Pablo le encomendó a Tito velar, edificar, levantar líderes en la iglesia de Creta. ¿Saben lo que es eso? Es como, tú, Tito, vete a la ciudad más pagana que es Pisulí y vela, edifica iglesias, levanta líderes allá en Pisulí. Y ahí tenemos lo que dice Pablo a Tito. Vamos a Tito. ¿Ya tenían Tito abierto? Tito 1:5. No, déjenle nomás, que se convierta en el cristianismo, ya que la familia no es. Tito 1:5 dice, por esto te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente. La nueva traducción dice para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí. Y continúa, y establecieras ancianos en cada ciudad, tal como yo te mandé, ancianos irreprensibles, maridos de una sola mujer, y con hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Y ahí viene todo el tema del el apostolado, de los diáconos. Hermanos, todo este tema que nosotros lo hemos puesto como regla en las iglesias, que sí es verdad, que son los, como un diácono tiene que ser elegido, como un obispo tiene que ser elegido o pastor, vienen de un problema, y es que Pablo le está diciendo, te dejé ahí para que establecieras esto en esta ciudad pagana. Y dice, ancianos irreprensibles, maridos de una sola mujer, con hijos creyentes y que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces, digamos que Tito se va a la ciudad más pagana del universo, que se llama Pisulí, ¿cierto? Y les dice, mira, la forma que quiero que prediques es que levantes iglesias, pero también que
levantes a ancianos irreprensibles, maridos de una sola mujer, y que tengan hijos creyentes. Entonces, la única forma de predicar a una sociedad pagana, hermanos, ¿cómo es? Díganmelo ustedes. Levantando ancianos que tengan una sola mujer y hijos creyentes. Hermanos, esto no es fácil porque Creta, además de ser de ser una sociedad pagana que tenía sus retos, era una isla con muchos pueblos, con muchísimos pueblos. Por lo que el trabajo no era ni sencillo ni rápido. Es decir, Tito, te voy a mandar a hacer esto, pero te voy a mandar a una isla que es grande, muy, muy grande, y además tiene muchos pueblos. Cada pueblo tenía su propia idea. Así que no era un trabajo ni sencillo ni rápido. Además, los cretenses, por su trasfondo cultural, no eran fáciles de liderar. Hermanos, les voy a decir algo. En el Ecuador tenemos ciudades con pueblos, con culturas que no son tan fáciles de liderar. Se decía antes que los quiteños son los revolucionarios que votan y ponen gobiernos, ¿no? Ahora ya no es tanto eso. Hay otros pueblos que no son tan fáciles de liderar. Creta era uno de esos pueblos que no era tan fácil de liderar. Versículo 10. Porque hay muchos rebeldes que hablan de vanidades y de engaños, especialmente los de la circuncisión. Así que habían judíos que habían llegado a Creta y se habían contagiado de esta cultura y pues se habían vuelto rebeldes y hablaban vanidades, dice, especialmente ellos. Ya tenían problemas siendo judíos y como se contagiaron de esta sociedad de los cretenses, entonces se volvieron más rebeldes todavía y hablaban más vanidades. ¿Cuáles eran los retos para Tito? Creta no es una isla pequeña. Este es un reto para Tito. Creta no es una isla pequeña. Tenía muchos pueblos, se dice que tenía más de 100 pueblos. Así que no es una isla pequeña. Había judíos que habían llegado a esta isla con falsas enseñanzas y el reto de Tito es no solo predicar el evangelio, sino tenía que decir, miren, este es el evangelio. Ellos trajeron una idea del evangelio. Ellos trajeron una idea de cómo seguir a Dios y Tito tenía que decir, no solo tengo que predicarles, sino que tengo que decirles, miren, este es el verdadero evangelio. Y además, otro reto para Tito es que los cretenses no era un pueblo fácil de guiar. Dice, versículo 12. A propósito, aquí está algo que les había mencionado el día jueves y el día viernes, por si acaso. No doy más datos, solo para los que pusieron atención. Versículo 12. Uno de ellos, que era su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos. No doy más datos, pero ya lo había mencionado. Los cretenses son siempre mentirosos. Malas bestias, ni siquiera son buenas bestias, son malas bestias. ¿Usted se imagina eso? Te comportas como mala bestia, ¿no? Ni siquiera como buena bestia, eres mala bestia. Glotones ociosos. Nueva Traducción Viviente dice, incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos, todos los cretenses son mentirosos, animales crueles y glotones perezosos. Y Pablo asegura que este testimonio es verdad. Y ahí está la respuesta de ese dato que les di jueves y viernes. Versículo 13. Este es un testimonio verdadero, así que repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué ellos se comportaban de esa manera? ¿Por qué la cultura cretense era de esa manera? Bueno, Creta es una isla, pero es una isla que lo tenía todo. Tenía buen clima y eso hace que tú tengas, pues, cosas, ¿no? Que no tengas tantas dificultades. Entonces tenía buen clima, y no había necesidad económica, por lo menos tan grave, ¿no? Tenía todo, era una isla muy próspera. Tan próspera que incluso filósofos salieron de Creta.
Entonces es una isla muy próspera. Lo tenía todo, hermanos. Pero la cultura cretense era mentirosa, ociosa, glotona, orgullosa y rebelde. Lo tenía todo, pero tenía estas características. Y es que ellos, como lo tenían todo, pues prácticamente se echaron a la vagancia. Es como cuando tienes hijos y tú les das todo y dices, voy a trabajar día y noche, domingo a domingo, para que mis hijos tengan todo. Y cuando tú llegas le encuentras acostado. Así, así. ¿Qué les vas a decir? Mentiroso, ocioso, glotón, orgulloso y rebelde. Como los cretenses, ¿no? No como los cretenses. Así que ellos, pues, como lo tenían todo, pues se habían hecho esa fama, habían tenido esa cultura. Pasemos a Tito 2. De hecho, con esta idea que Pablo fue a Creta, se dio cuenta de esto, le dice a Tito, ¿no? Timoteo 2:1. Pero tú habla de lo que vaya de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su porte y maestras del bien, no calumniadoras ni esclavas del vino. Deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tengan en mente eso. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Preséntate tú mismo, que era un joven, en todo como buen ejemplo de buenas obras y muestra en la enseñanza integridad y seriedad, con palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Entonces, de este texto, hermanos, podemos sacar las preocupaciones que tenía Pablo en cuanto a Tito en Creta, en esta ciudad pagana. Pablo estaba preocupado en alcanzar a los perdidos. Esa era su preocupación. Dato para ustedes, no estaba preocupado en cambiar las leyes, sino en alcanzar a los perdidos. No, es que hay que cambiar las leyes, es que hay por aquí, por allá, este gobierno que hace y deshace, ¿no? Y mira cómo estamos viviendo. Pablo, en medio de una sociedad pagana, estaba preocupado en alcanzar a los perdidos. Esa era la preocupación de Pablo. También estaba preocupado porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Y ahí ves a cristianos que se están atrasando al trabajo y dice, permiso vecina, sáquese de aquí. En eso estaba preocupado Pablo, de que la palabra de Dios no sea blasfemada. Estaba preocupado en que los cretenses no tuvieran nada malo que decir. Que tú seas buen vecino, que tú seas buen ciudadano, que seas respetuoso, caballero, una dama, que seas buen trabajador, buen estudiante. Él estaba preocupado en que los cretenses no tuvieran nada malo que decir del cristianismo, viendo cómo se comportaba Tito y los líderes. Y ahí dice, ¿cómo tienen que ser? Ancianos con una sola mujer. Y ahí ves a cristianos en unión libre, ¿no? O teniendo malos matrimonios. ¿Cómo crees que ven el cristianismo? Piénselo. Y tú preocupado por las leyes, ¿no? Para que la sociedad esté mejor y tus hijos tengan lo mejor, ¿no? ¿Cómo crees que la sociedad está viendo el cristianismo por cómo tú vives? En eso estaba preocupado Pablo, no en cambiar las leyes. Para que usted lo tenga en claro, lo que estoy tratando de decir es que Pablo sabía la situación de Creta, sabía que es un pueblo difícil, sabía que tenía problemas en las leyes, tenía problemas en el tema del paganismo, tenía crisis sociales Creta, pero estaba más preocupado en que Tito entregara el evangelio y viviera una vida santa. Esa era la preocupación de Pablo, no en las leyes. Estaba preocupado en presentar la salvación por medio de una vida redimida. Esa era la preocupación de Pablo. Ni siquiera menciona a los líderes.
Bueno, lo menciona después, pero de una manera bastante interesante. Hermanos, Pablo, además de otros cristianos, no estaban interesados en asuntos políticos, para nada. Su fin no era cambiar las leyes, para nada. Su preocupación era presentar la salvación por medio de una vida redimida. Esa era la preocupación de Pablo. Nuestra preocupación no debería estar en el gobierno porque vamos a tener malos gobiernos, ni la ley, ni la política. ¿Por qué vamos a tener mala política? Nuestra preocupación está en casa, en presentarnos como una vida redimida. Esa debería ser la preocupación. De ninguna manera, hermano, quiero que me malentienda. Hay tiempo para hacer labor social, hay tiempo incluso para manifestar, pero esa no es la preocupación principal de los cristianos. Escuché una frase que puso mis prioridades en orden, hermanos. Nuestra prioridad no es política, nuestra prioridad es redentora. Esa es nuestra prioridad. Los cristianos están en medio de una isla llena de paganismo. Entonces, ¿cuál debería ser tu preocupación? No está en las leyes, no está en la política, no está en los líderes. Está en la redención, en buscar que la gente se convierta al cristianismo. En eso está tu preocupación. Piensa en esto. En una isla llena de paganismo, aun si hubiera una crisis alimentaria y tú trabajaras por esa crisis alimentaria, tú estarás de acuerdo que su principal problema no es que no tengan alimento, su principal problema es que no tienen a Cristo. ¿Tú puedes ayudar a que tengan alimento? Sí, pero Cristo no. Y tú trabajas para que tengan alimento. Puedes hacer labor social por aquí y por allá, hermanos, y está bien. Pero ellos no tienen a Cristo. Ellos no tienen a Cristo. ¿Por qué la gente protesta como protesta? Hermanos, no tienen a Cristo. Y a veces pones, ahora que todo lo puedes poner en Facebook, Instagram, o todas las redes sociales, ves a cristianos levantando una bandera de revolución. Así que no vamos a ser ciegos al problema alimentario que posiblemente tengan algunos, pero son problemas temporales. Esa es la realidad. Son problemas temporales. Tampoco podemos ser ciegos a su problema de implicaciones eternas. El problema, hermanos, no es que la sociedad no tenga alimento. El problema es que la sociedad no tiene a Cristo. Ese es el problema. Así que el cristianismo no puede ser adverso a las necesidades de crisis sociales y decir, no, voy a sentarme y vamos a orar por ellos. Tienes un trabajo. Y tu trabajo, más que orar por lo que está sucediendo, es crear en tu casa un ambiente de redimidos. Ese es tu trabajo. Así que el cristianismo no puede ser adverso a las necesidades y crisis sociales, pero debemos tener claro cuál es la mayor crisis que tiene la sociedad. ¿Sí? Entonces la crisis, hermanos, en la sociedad no es que el aceite esté caro. La crisis es que la cultura no tiene a Cristo. Esa es la crisis. El pastor John MacArthur dijo, parafraseando, hermanos, porque él dio toda una enseñanza sobre esto, cuando Estados Unidos estaba viviendo un montón de crisis sociales. Parafraseando, él dice, no importa si te vas al infierno, y escúcheme bien esto, no importa si te vas al infierno siendo conservador, de izquierda o de derecha, revolucionario o socialista, no importa. No importa cuál es tu postura social, lo que importa es que te vas al infierno. ¿Sí? No importa si eres de un bando o de otro bando, no importa si eres de derecha o de izquierda, y hay cristianos peleando porque uno es de derecha y otro es de izquierda, no importa. Hermano, lo importante es que alguien se vaya a ir al infierno y posiblemente seas tú. Eso es lo importante. Así que esa es la verdadera crisis. Podemos protestar, alzar nuestra voz por la injusticia social, pero el volumen jamás debe superar nuestra misión. Jamás. Regresando al texto, hermanos, ¿cuál es el propósito de la carta de Tito?
El propósito es que los cristianos alcancen a los paganos. Ese es el propósito. Mismo propósito que encontramos en Timoteo, porque Timoteo estaba en Éfeso, en una ciudad muy pagana. De ahí que encontramos los requisitos de los líderes en las dos cartas. ¿Alguien se había preguntado por qué hay en Timoteo y por qué hay en Tito los requisitos de los líderes? ¿Alguien sabía? Bueno, eran porque las dos, tanto Timoteo como Tito estaban en ciudades paganas, así que lo importante aquí era alcanzar a los paganos. ¿Por qué? Por medio de líderes redimidos, buenos líderes. Es la forma de alcanzar a la sociedad pagana. Y obviamente familias bien construidas. ¿Cuál es el labor del cristiano en medio de la sociedad que vive de crisis en crisis? Bueno, Tito 3, versículo 1. Supongo que esto es la parte que a nosotros no nos gusta mucho, ¿no? Recuérdales, dice, que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. Pero ¿cómo, Señor? Si tú sabes lo que ha hecho tal fulano. Pero, Señor, por favor, qué ciego eres, ¿no? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Pero buena obra, ¿qué es buena obra? ¿Protestar y lanzar una piedrita, eso es buena obra? Que no difamen a nadie ni sean pendencieros. No, es que el gobierno es el corrupto, yo no. Pero tu hijo pasó con las justas y además copiando. Pero es mi hijo, ¿no? Que no difamen a nadie ni sean pendencieros, sino amables, que muestren toda mansedumbre para con todos los hombres, no con algunos de los que te caen bien, sino todos los hombres. Porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de malos deseos y de diversos deleites. Vivíamos en malicia y envidia, nos aborrecíamos los unos a los otros. Este es el mensaje, versículo 3. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para los hombres, nos salvó. Y no por obras de justicia, no porque nosotros hagamos algo bueno por la sociedad, no por obras de justicia, no por salir a protestar, no por salir a manifestaciones, no por tener un vocabulario político muy amplio, ¿no? Y tener una opinión muy amplia acerca de lo que está sucediendo. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, ¿cómo llevas este mensaje a personas que son mentirosos, ociosos, glotones, orgullosos y rebeldes? ¿Cómo los alcanzas? Respuesta, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes, a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, ¿cómo le llevas el mensaje? ¿Es salir a predicar? ¿Es salir a entregar panfletos? No, dice, obedezcan a sus autoridades. Así, tan simple. Estén dispuestos a toda buena obra. Que no difamen a nadie, ni sean pendencieros, sino amables, que muestren toda mansedumbre para con todos los hombres. Más adelante dice versículo 8, esta es palabra fiel, y esto quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de la política. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en las buenas obras. Estas son cosas buenas y útiles para los hombres. Pregunta, hermanos, ¿cuáles son las cosas buenas y útiles para los hombres? ¿Qué hacemos como iglesia, como cristiano, en medio de las crisis sociales? ¿Cuáles son las buenas cosas y útiles para el hombre, para la sociedad? Cuénteme. Muy bien, orar. Versículo 1, estas son cosas buenas. Recuérdeles que se sujeten a los gobernantes. ¿De qué te sirve orar? ¿De qué te sirve ayunar? ¿De qué te sirve hacer esto o ir a la iglesia? Si no te sujetas a los gobernantes tú primero.
Sujétense a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra, que no difamen a nadie, ni sean pendecieros, sino amables, que muestren toda mansedumbre para todos los hombres. Versículo 8, esta es palabra fiel. Y esto quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios no estén preocupados, ni se ocupen de la política, no se ocupen de las leyes, se ocupen de las buenas obras. Esa es la preocupación de los cristianos. Buenas obras. Estas son cosas buenas y útiles para los hombres. Es decir, porque nosotros respetamos a las autoridades, no somos pendencieros, estamos dispuestos a buenas obras, no difamamos, somos amables. Eso ayuda a la sociedad. Eso está diciendo Pablo. En medio de una sociedad pagana como es Creta, Tito, tú compórtate de esta manera. Eso es bueno para la sociedad. Lo único que le puede ayudar a la sociedad es que tú seas respetuoso con las autoridades. No difames. Sea amable. Muestra toda mansedumbre. Pablo empieza diciendo, recuérdales. Y esto es un verbo de repetición permanente. Esto es algo que tienes que decirles una y otra vez. Porque hay quienes dicen, ay, está caro la vida. Entonces ese es el problema del gobierno. ¿Cuál es tu preocupación? Sujétate. Recuérdales que tú tienes una responsabilidad, una obligación con tus gobernantes. Eso tienes que recordar. Tienes que recordar que tienes una obligación a estar preparado para toda buena obra. ¿Alguien tiene alimento? Pues comparta con alguien que no tiene alimento. No, voy a orar por ese hermano, ¿no? Estate preparado para toda buena obra. Voy a inclinarme y voy a decirle al Señor que caigan los arroces que le hace falta a su mesa. Y tú tienes para dar. Recuerda que debes presentar la salvación por medio de una vida santa. Esas deberían ser tus preocupaciones. Tu labor aquí en la sociedad. ¿Quieres saber qué son las buenas cosas y útiles para la sociedad? ¿Qué le puede ayudar a la sociedad? ¿Qué le puede ayudar a la cultura? Versículo 1, a los hermanos, dice traducción del lenguaje actual, a los hermanos de la iglesia, recuérdales que deben obedecer a los gobernantes, a las autoridades del país. Recuérdales también que deben ser obedientes en todo y estar siempre dispuestos a hacer el bien. Aunque queramos espiritualizar, hermanos, este tema, orar está bien. Y creo que es bueno. Y de hecho, hermanos, ni siquiera deberíamos pedirlo, porque como el cristiano está orando y orando, no debería ser algo nuevo, ¿no? Ni algo así milagroso. Vamos a orar por el país, porque siempre va a estar orando por el país. Pero hermanos, dice, estate siempre dispuesto a hacer el bien, a toda buena obra. Versículo 2, no deben hablar mal de nadie. Y ahí estamos hablando mal del gobierno. Dice, no hables mal de nadie. De nadie. Claro, circunstancias y el pecado nos obliga a hablar mal de alguien, ¿cierto? No deben hablar mal de nadie, ni discutir. Ya estás discutiendo. Deben ser amables con todos y mostrar humildad en su trato con los demás. Eso es lo que tienes que hacer en una sociedad pagana. Hermanos, si bien nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, esta es la ciudadanía humana al que estamos llamados. Tal vez no estemos de acuerdo con los líderes. Es claro que se van a equivocar y muchos de ellos van a ser muy malos administradores. Eso es claro. Pero es claro que tienes el derecho de alzar tu voz y decir, no, esto es injusto. Claro que sí. Pero, versículo 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes, a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Ante todo, exhorto que hagan rogativas, dice primera de Timoteo 2:1, ante todo, exhorto a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, dice. Y ahí ves la conexión otra vez entre Tito y Timoteo.
por estas ciudades paganas, ¿no? Ante todo exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y oraciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo, no porque ellos van a hacer el bien, sino porque nosotros al orar vamos a vivir en paz, porque vamos a estar orando por ellos. Y no es porque ellos van a cambiar, sino porque nosotros vamos a estar orando y por eso vamos a vivir en paz. Por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo en toda piedad y honestidad. Obviamente, hermanos, en una sociedad que adora a Dios, las cosas son más simples. Sí, sí cambia tener leyes que honren a Dios, es verdad. Pero no estamos llamados a cambiar las leyes. El cristianismo no puede ser adverso a las necesidades y crisis sociales. Tú puedes levantar tu voz, manifestar y decir esto es injusto, claro que sí, pero tenemos que tener en cuenta cuál es la mayor crisis que tiene la sociedad. No deberíamos despegar nuestra mirada de la mayor crisis que tiene la sociedad. Hermanos, quiero terminar refiriéndome a una palabra que encontramos en Tito 2:3. Y lo interesante de todo esto es como, ¿por qué utilizó esta palabra, no? ¿Por qué? ¿Por qué utilizó esta palabra? Tito 2:3 dice, que no se difamen a nadie ni sean pendecieros, sino amables, que muestren toda mansedumbre para todos los hombres. Me voy a quedar con la palabra mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? ¿Alguien sabe qué es mansedumbre? Manso, pero no menso, dice. Tito 3:2. ¿Cómo que 2:3? No, 3:2. Mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Hermanos, esto es interesante. Es muy, muy interesante. Porque la palabra mansedumbre hace referencia a no pelear por nuestros propios derechos. Eso es mansedumbre. No pelees por tus propios derechos. Tú tienes necesidad de comida, dice, no pelees por tus propios derechos. Más bien, estate atento a toda buena obra. No pelees por tus propios derechos. Es decir, no pelees por tus propios derechos. En lugar de eso, sujétate a los gobernantes, ora por ellos, prepárate para toda buena obra. No difames a nadie, no pelees con nadie, no busques pelea, sé amable. Si haces todo eso, no vas a tener tiempo de pelear por tus propios derechos. ¿Qué pasa cuando tienes tiempo para pelear por tus propios derechos? Es que eres un ocioso, mala bestia, holgazán. Eso pasa. ¿Qué pasa cuando tienes una opinión sobre el gobierno? Es que eres ocioso, mala bestia, holgazán. Glotón. ¿No? ¿Te gusta todo para ti, no? Cuando te sujetas a los gobernantes, cuando oras por ellos, cuando te preparas para toda buena obra y haces buenas obras, cuando no difamas a nadie, no peleas, no buscas pelear con nadie, cuando eres amable con todos, no tienes tiempo para buscar tus propios derechos. Y si lo tienes, es que eres mala bestia, holgazán, glotón, rebelde, mentiroso. Eso eres. Así que si haces todo esto, no tendrás tiempo a ser como lo que eran los cretenses. Tito, con esto termino Tito 3, versículo 8. Esta es palabra fiel y esto es lo que quiero que insistas con firmeza para los que creen en Dios. Procuren ocuparse en las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres.